Esta es la razón por la cual cuando un joven rico se acercó a Cristo y le dijo, Maestro bueno, y Cristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno más que Dios. ¿Qué es lo que Cristo le quería decir a este muchacho? Si tú te hubieras acercado y me hubieras reconocido que yo era realmente el Mesías, yo te hubiera respondido que sí, pero tú te acercas a mí como un hombre y no hay un solo hombre bueno. Confirmando lo que dice Romanos 3:10, que no hay bueno ni uno solo, no hay justo ni uno solo. Entonces, el ser humano ha estado continuas guerras. Hasta el siglo pasado fueron las dos primeras grandes guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial se fundaron en 1945 la Liga de las Naciones, que se convirtió después en la ONU o en la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de que no hubiera una tercera guerra mundial. Ante el daño que hizo la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, en los puertos japoneses, que murieron casi 150,000 japoneses, el mundo quedó completamente con un escalofrío impresionante de saber que podemos usar estas armas para acabarnos entre nosotros. Y después de que se fundó la ONU, han habido 275 o 278 golpes de Estado y revoluciones y levantamientos en el mundo. Así que ni la OTAN, ni la ONU, ni ninguna organización podrá detener la maldad del corazón humano, de estar conquistando, de estar bulleando, de estar oprimiendo al débil, de estar tratando de causar daños a otras naciones para saquearlas y para tener sus tesoros, o como les llaman el imperialismo, de poder llegar a un lugar y ahí establecer una base donde esa nación se constituye en el dictador de esa nación, etcétera, etcétera. Es imposible hasta que Cristo regrese. Cuando nosotros contestamos estos correos de que si estábamos en la tercera guerra mundial, yo les contesté, la mayor parte de ellos, que no era la tercera guerra mundial. Antes de que venga la tercera guerra mundial, que se llama el Armagedón, como lo vamos a ver en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, va a haber 3 guerras. Así que todavía nos falta. Y una de las primeras guerras puede ser la del Salmo 83, las naciones árabes contra Israel. La segunda guerra puede ser la Ezequiel capítulo 38 y 39, cuando se va a juntar Rusia, Irán, Libia, Turquía y las naciones junto al Mar Rojo y las naciones del norte de África, que ahí se enuncian y se mencionan en contra de la nación de Israel. Y después tenemos el cuarto sello que vimos en la mañana, donde una cuarta parte de la humanidad va a morir. Y después en la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, otra tercera parte de la humanidad va a morir. Imagínense nada más, y no es la tercera guerra mundial. Y hasta que llegamos al capítulo 16 del Apocalipsis, encontramos la guerra del Armagedón. Y cuando Cristo descienda con nosotros para establecer su reino, antes de que las naciones destruyan y se maten entre ellas en el valle de Josafat, como lo vamos a ver ahorita, o lo que se llama el Armagedón, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Vuelvo a repetir, cuando Cristo regrese, de los 7.5 billones, B de burro, billones de seres humanos que poblamos el planeta, solo una tercera parte sobrevivirá. Así que van a desaparecer fácilmente 2 continentes enteros de los seres humanos. Dice Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está este río? Entre Irak y Siria, donde está la olla hirviendo ahorita geopolíticamente en el mundo. Es muy específico el Espíritu Santo al citar lugares geográficos. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino, ¿a quiénes? A los reyes del oriente, que son la China, el Japón, Tailandia, Filipinas, Indonesia y toda esta sección del Asia Menor, donde se encuentran precisamente estas naciones que se consideran
semitas, porque cuando vino el diluvio universal, sobrevivieron solamente Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y dice Génesis capítulo 10 que de los 3 hijos de Noé se repobló la tierra. Jafet, Sem y Cam. De los jafetitas se pobló los anglosajones o Europa. Entonces todos los europeos, que fue de los primeros continentes en ser poblados y en ser desarrollados en la cultura y en el intelecto, vienen de los jafetitas. Los semitas son todos los del Medio Oriente y los del Asia Menor. Y esto es interesante, porque actualmente, ¿verdad?, se habla del antisemitismo, y cuando estamos hablando del antisemitismo, se cree que o se clasifica nada más a los judíos. Los árabes son semitas también. Y la parte del Medio Oriente son semitas también, porque descienden de Sem. Y en tercer lugar, los descendientes de Canaán, que es el continente africano. Entonces, toda la raza humana se divide entre los anglosajones, los jafetitas, los semitas que emigraron, ¿verdad?, y tal vez pasaron por el estrecho de Nuremberg, por ahí arriba, y el estrecho de Gibraltar, y todos los estrechos que unen a la Canadá o a la Alaska con el mundo antiguo, para poder entrar a poblar desde Estados Unidos hasta Sudamérica, y todos los indígenas, los Cheyennes, todas las tribus de Estados Unidos, como los Sioux y los Apaches, se igualan a los aztecas, a los zapotecas, a los aucas, a las tribus de las lacandonas, a los tribus de las selvas del Amazonas, y vemos que todas estas características de todas estas personas que son los originarios de poblar Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, son indígenas. Por eso ahorita mi esposa y yo, que estamos radicando en Estados Unidos, la mayor parte de las veces tenemos encuentros tremendos, porque no se imaginan el racismo que hay en Estados Unidos ahorita. Es increíble cómo se volvió a resucitar el espíritu del racismo y del odio. La gente está enojada en Estados Unidos. Es impresionante. Y una vez entré a un lavado de carros y me hablaron en español, y me dijo un americano: oye, en este país se habla Estados Unidos, se habla americano. Le dije: discúlpame, yo hablo 4 idiomas, hablo inglés, español, italiano y francés. ¿Tú cuántos hablas? Pues nomás tejano, me dijo. Le dije: ¿sabes una cosa? En la segunda enmienda de la Constitución permite, ¿verdad?, la libertad en Estados Unidos de la expresión. Y aquí en este país, ni tú ni yo somos los fundadores. Los verdaderos americanos son los indios apaches. Y todos los demás somos migrantes. Así que nadie se puede atribuir de que son originarios de Estados Unidos. Somos más originarios aquí en México, Latinoamérica, que los que se dicen en Estados Unidos, que son alemanes, italianos, franceses, ingleses, que poblaron Estados Unidos en 1625, cuando huyeron de la persecución de la Reforma Protestante y llegaron al estado de Virginia, a Rhode Island, y se pobló Estados Unidos. Entonces, todo esto que nosotros vemos actualmente, lo podemos ver reflejado con siglos de anticipación en las Sagradas Escrituras. El sexto ángel derrama su copa para que los reyes del oriente vengan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, o sea, a los gobernantes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ar en hebreo, H-A-R, es Har Hadón, que significa el monte de la matanza. Muy bien, este lugar geográfico que es el Armagedón, se le llama también en Joel capítulo 3 el valle del Meguido o el valle de Jezreel. Mi esposa y yo hemos ido varios viajes a Israel,
y cuando llevamos a toda la gente, ¿verdad? El último viaje llevamos como a 300 personas, estuvimos enfrente del Valle del Meguido, ahí les compartí este mensaje de la Tercera Guerra Mundial, desde luego con otras perspectivas, y es un valle que cuando Napoleón Bonaparte llegó a Israel, Napoleón dijo, aquí se va a llevar la Tercera Guerra Mundial. Este valle mide 32 kilómetros, apúntalo, de largo, 32 kilómetros de largo y 23 kilómetros de ancho. Abarca casi toda la tierra de Israel, desde el Meguido en el norte hasta Edom y Bosra, o que es la Jordania, en el lado oriental de Israel. Esta batalla del Armagedón, desgraciadamente, existen muchas malas concepciones acerca de ella, porque no es una sola batalla. En el original griego hay dos palabras, una para guerra, que puede ser una guerra de 2 o 3 días, como la guerra del 67 en Israel contra 5 naciones árabes que duró 6 días y que ganaron de una forma milagrosa. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, del 39 al 45, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, más o menos 4 años. La batalla del Armagedón no es una guerra, es una batalla, y esta palabra en el hebreo significa varios conflictos armados sucesivos. Entonces, la batalla del Armagedón no va a ser un día, van a ser tal vez meses, o va a cubrir, muchos escatólogos lo consideran, los 3 años y medio finales de las 70 semanas de la tribulación o de la semana de Daniel. Entonces, es importante esto, porque si es como hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la cual no fue una guerra simple, duró 6 años. Muy bien, cuando nosotros comenzamos a analizar esta guerra del Armagedón, descubrimos algo que es muy interesante. ¿Por qué razones se van a reunir finalmente, después de tanta devastación, después de tanta destrucción, después de que no entendemos que nos estamos acabando? Yo siempre me he imaginado que si viniera, claro que no existen, ¿verdad? Los extraterrestres son los ángeles caídos, pero si viniera un marciano, un jupiteriano, en el caso supuesto, imaginario que existiera, y se asomara al planeta Tierra, diría que estamos locos todos, que estamos de remate. Así se están agarrando y están destruyéndose unos a otros desde que comenzó el planeta hasta nuestros días. ¿Qué les pasa a los seres humanos? Ya han descubierto tecnología y computadora y se jactan, y otros niegan que Dios existe y que ellos son autónomos y que no hay absolutos y que todo es relativo. Y es impresionante la forma en la que el ser humano se ha comportado durante más de 6,000 años que aproximadamente llevamos de historia. Vemos aquí en Apocalipsis 16 que detrás de las acciones de los seres humanos, la Biblia nos corre una cortina y nos revela que existen influencias externas, demoníacas, de ángeles que la Biblia llama caídos, que tienen el poder de materializar la energía, de hacer milagros, de engañar a los seres humanos con los supuestos ovnis, que son materializaciones de energía satánica. Satanás puede hacer que te aparezca ahorita un chivo volando, puede hacer que esto se levante, te puede levitar, puede hacer que las puertas de tu casa se abran, puede hacer que las ventanas de tu cuarto se abran, te puede prender la televisión sin que nadie intervenga. Satanás puede hacer muchas cosas porque tiene acceso a las 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Síganme con mucho cuidado aquí, esto es algo profundo pero importante. El ser humano vive en un universo de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho y profundo. La 4ª dimensión es el tiempo, que Alberto Einstein la descubrió en 1943-44. Entonces, estamos en 4 dimensiones, y en estas 4 dimensiones funcionan las leyes del universo. ¿Cuáles son? El electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la fuerza poderosa y la débil nuclear, y la ley de la gravitación. Todo el universo está sujeto a las fuerzas de la termodinámica, a las fuerzas del electromagnetismo, a las fuerzas nucleares y a las fuerzas de la gravitación.
Pero las criaturas, las entidades espirituales que no viven bajo ni regidas por las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, tienen acceso a nuestras 4 dimensiones y pueden aparecerse y desaparecerse a voluntad. Por eso en la Biblia encontramos que ángeles han caminado en nuestro planeta y lo siguen haciendo. Dice Hebreos 13:4 que muchos hospedan ángeles sin saberlo, por lo que debemos de ser siempre anfitriones y hospedadores de los cristianos y de los hombres de Dios. Entonces, estos ángeles tienen acceso a nuestro mundo, y cuando Cristo resucitó, cuando Él estuvo aquí 33 años, se limitó a usar esos poderes, porque Él venía de otra dimensión que no es la nuestra. Cristo entra a nuestra dimensión y demuestra a Cristo que Él no es de nuestra dimensión al caminar sobre el agua. En otras palabras, el poder de la gravedad no actuó para que Cristo se hundiera y caminó sobre el agua. Cuando Cristo resucitó, la ley de la gravedad no ejerció poder sobre Él, por lo que pudo elevarse en el cielo y volar hacia el Padre. Cuando Cristo le dijo a Pedro, camina Pedro sobre el agua, Pedro comenzó a caminar sobre el agua, demostrando que Él tiene el poder de delegar este poder sobre los seres humanos, y lo mismo tiene Satanás. Satanás tiene el poder de poder delegar, como lo va a hacer con el anticristo, los poderes sobrenaturales que exceden nuestras 4 dimensiones. Entonces, estamos hablando de seres extradimensionales, donde Dios habita con otras dimensiones y con otros poderes que no existen en nuestras 4 dimensiones. Cuando Cristo entra al cuarto con los discípulos y le dice a Tomás, Tommy boy, come here. A ver, porque Tomás era el escéptico de los apóstoles, y él dijo, yo hasta que no ponga mis manos en las manos de Cristo y no toque la herida de la lanza que el centurión romano le atravesó todo el pericardio, y le vi, dice Juan, que salió una gota mezclada de sangre con agua, Tomás dijo, no voy a creer. Entonces, cuando Cristo aparece 10 días después de que había resucitado, le dice a Tomás, ven para acá. Vean esto, cuando Tomás se acerca a Cristo y le dice Cristo, pon tus manos en mis manos, Tomás no atravesó las manos de Jesús, estaba tocando algo sólido. Y cuando Jesús le dijo a Tomás, mete tu mano a mi costado, Tomás tocó algo sólido. No era un fantasma el cuerpo de Cristo, era un cuerpo material como el tuyo, como el mío, pero con el poder de materializarse y desmaterializarse a voluntad. Porque al mismo tiempo que Tomás tocó algo sólido, el cuerpo de Cristo atravesó la composición atómica, molecular de la pared. Ya la composición molecular del cuerpo de Cristo resucitado ya no estaba sujeta a las leyes de las 4 dimensiones en las que tú y yo estamos actuando y en las que tú y yo vamos a morir. Entonces, esto se los explico yo para que vean ustedes la influencia que tienen las criaturas espirituales que la Biblia llama ángeles caídos y demonios sobre la raza humana. Y saben ustedes una cosa, el principal propósito de Satanás al atacar a un ser humano es atormentarlo. ¿Saben ustedes que hace un año la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que son 2 de las instituciones médicas más prestigiadas que hay en el mundo, estas 2 instituciones médicas coincidieron en un diagnóstico en el que llegaron al punto de decir en el Journal Medical de Los Ángeles, California, que es el diario que editan estas instituciones médicas, llegaron a concluir de que el 75% de las enfermedades de los seres humanos, mentales y físicas, tienen un solo común denominador: el estrés.
El estrés es la enfermedad del siglo XXI. Velo por todos lados. La gente está estresada. Tienen dinero y están así, y están llenos de odio, y los jóvenes contra los papás contra los hijos, los pobladores contra los gobiernos, gobierno contra gobierno. Hay un odio por todos lados, un deseo de gritar ya justicia. ¿Qué está pasando, verdad? Y los niños, el suicidio más alto ahorita en Latinoamérica es entre niños de 8 a 15 años. ¿Se están quitando la vida a los niños? ¿Qué es lo que llega a atormentar sus mentes al punto de decir, ya no quiero vivir? Estamos en un mundo cruel. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, Pablo le dijo a Timoteo, hace 2000 años, escribe estas palabras: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nunca como ahora la humanidad se puede ver que está centrada en sí mismo. Por eso tanto crimen, tanta violencia, tanto secuestro, tantos divorcios, tanta destrucción de la familia. Los hombres ya no quieren a la esposa, quieren una chamaca de 25, 30 años menor. Ahora en Francia el presidente nuevo francés se casó con una señora 35 años mayor que él. O sea, estamos como un manicomio y es un zoológico el mundo. Y la gente aplaudiendo todo, no, pues si puede, yo también puedo. Voy a conseguirme un chavito por ahí en el kinder también. En lugar de buscar un esposo, está buscando una mamá, o con una mamá está buscando un esposo. Y así está el mundo, de loco. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto donde ya no se sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Saben ustedes que la Academia de Psiquiatría en California llegó a determinar hace 6 o 7 años que ya no hay ninguna palabra para poder determinar quién está loco? Se había determinado la palabra psicótico, paranoico, neurasténico, el loco, ¿verdad? De diferentes formas de paranoia, alguien que está apareciendo por todos lados, esquizofrénico, una persona que tiene una múltiples desórdenes de la personalidad, y llegaron a concluir que ahora ya no se determina quién está loco. ¿Quién está verdaderamente loco? O sea, ¿cómo se puede clasificar a una persona? Es normal. Cuando volteamos por todos lados y se calcula que el 45% de los psiquiátricos son los más locos de todos. Esto es increíble. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Venimos a la Biblia y los gobernantes, bueno, recorremos los países del mundo sin decir nombres. El otro día yo estaba pensando, voy a tratar de buscar a 3 líderes ahorita políticos, no sé por dónde los voy a encontrar, a ver si encuentro algún Abraham Lincoln, algún Winston Churchill, alguna Golda Meir de Israel, ¿verdad? A esos hombres que en el pasado, algún Dwight Eisenhower, presidente y general de la Segunda Guerra Mundial y de Estados Unidos, para ver qué hombre ahorita, qué presidente de cada país podría usarlo yo como ejemplo de integridad, de valor, de fe, de esperanza, de un hombre que está amando a su país. Créamelo, ni contados con los dedos los pude encontrar. Increíble. Está el mundo gobernado por locos. Vean el loco de Corea del Norte, el loco de Venezuela. Estamos por todos lados viendo como hombres oprimiendo al pueblo, persiguiendo al pueblo, imponiendo sus intereses, tratando de poder dominar el mundo. Y ya no nos damos cuenta, ¿verdad?, que es un mundo ingobernable. El mundo ya comenzó a ser influenciado por demonios. Los suicidios de los niños son demonios operando en ellos. Las personas que pierden sus capacidades y entran a desórdenes mentales. Hermano, es que yo soy una persona en la mañana con mis amigos, soy una persona, me dicen el Latin lover con mis amigos. En la iglesia me dicen el San Clodomiro. Llego a mi casa, ¿verdad?, y soy un ogro. Personas con 3, 4 personalidades que la psicología clasifica como desórdenes múltiples de la personalidad. Cuando una persona no es la misma que es en su casa, con sus amigos, en el trabajo y en la iglesia, es una persona anormal.
¿Por qué es anormal? Porque la palabra integridad viene de esta raíz. Cuando yo digo una cosa y hago otra cosa, me comienzo a desintegrar. Cuando yo les prometo algo a mis hijos y no les prometo lo que les estoy cumpliendo, me comienzo a desintegrar, porque me comienzo a desvalorizar y a comenzar a darme cuenta que no soy lo que hablo. Entonces comienzo a ser una persona de doble personalidad. Y en la iglesia me dicen San Clodomiro, ahí en la calle soy en Latin Lover, ¿verdad? Y con mis amigos pasa el tequila y esto y el otro, y llego a la oficina, soy otra persona o soy otra mujer, y así encontramos las personalidades completamente disasociables que se encuentran ya en el mundo, porque el mundo ya no sabe quién está bien y quién está mal, quién está loco y quién está loco. Y la Biblia nos dice, seamos de una sola pieza. Seamos íntegros en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Que mis hijos sean testigos de que yo amo a mi esposa. Que mis hijos sean testigos de que su padre ora de rodillas todos los días. Que nuestros hijos sean testigos de cuando voy en la calle, no veo, me limito a ver a mi esposa nada más. Y no ando viendo a Juan de las Pestañas por allá afuera. Perdona, Juana de las Pestañas que diga. Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra. Que cuando se acerque el final, los demonios van a ejercer un poder tan grande en los gobernantes que los van a influir para llevarlos a destruirse unos a otros. Y van a comenzar a destruirse no solamente entre ellos, sino con el propósito de destruir a la nación de Israel, de la cual mencionamos por qué Dios le escogió en esta mañana. Muy bien, mencionamos el río Éufrates en el versículo 12. Que está preparado para el camino de los reyes del oriente. Ahora, los aliados del anticristo se van a reunir ahí en el valle del Megiddo, 32 kilómetros de largo, por tantos de ancho, para destruirse entre ellos e Israel. Pregunta, ¿qué cosa va a motivar a las naciones? Y ahorita están perfilándose y enfiladas hacia ese propósito para juntarse en un solo lugar geográfico, que la Biblia dice que ahí comenzó la civilización, en la nación de Israel, en Irak y en Siria, lo que es el Medio Oriente ahorita. ¿Qué los va a motivar para reunirse ahí y terminar y acabarse unos con otros? Una de las razones más grandes la encontramos en el libro de Santiago, que la encontramos antes del libro de Hebreos capítulo 4. Vean ustedes los diagnósticos del perfil psicológico del Espíritu Santo, cómo nos describe a los seres humanos y las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? Pregunta el Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene este odio de 6,000 años de historia y 25 años de paz? Y los pleitos entre vosotros, de cada 3 matrimonios, de acuerdo a las estadísticas en Latinoamérica, entre muchachos de 18 a 23 años, de cada 3 se divorcian 2. El más alto índice ahorita de divorcio, muchachas que me escuchan y jóvenes que me escuchan, está en ustedes menores de 25 años. Se están casando así los jóvenes, unos por salirse de su casa, otros porque hoy se parece a John Travolta el novio, otros, ¿verdad?, porque pues ya no aguantan a la mamá, otras porque pues quedaron embarazadas y van a tener que forzar y frustrar sus estudios universitarios. 1000 razones por las cuales, pero no duran. Imagínense ustedes, no duran. ¿Por qué no duran? Por la inmadurez y la presión del mundo, la televisión, los medios de comunicación, con la pornografía. Ya no tengas por qué conformarte a un hombre. Si no te hace feliz, hay otro que te pueda hacer feliz. Si no te hace feliz, hay otra que te pueda hacer feliz. Y es una inmadurez impresionante. Y muchachas, quiero que me escuchen esto. Ustedes, las mujeres, nos llevan 5 o 10 años más de madurez a nosotros los hombres. Las niñas a los 12 años, yo me acuerdo, teníamos 2 hijas, ya pintándose las pestañas y como cositas de matatena, brincando ahí, llamando la atención a los hombres. Y nosotros a los 16, 17 años de edad, jugando al trompo y a la matatena.
Entonces, una muchacha de 18, 20 años, ¿verdad? Y un muchacho de 20, 21 años de la misma edad, ella le da las tres, las malas, lo cuelga, lo trapea y lo exprime. Porque nosotros hasta los 25 o 30 años tal vez, comienza el varón a madurar. Las mujeres maduran antes, pero también envejecen primero. Entonces, una mujer de 40 años y un hombre de 40 años, ¿verdad? Pues ella parece su mamá muchas veces. Entonces, todas estas características son importantes. ¿Por qué? Porque esta es la forma como nos conducimos, y por no entender nuestra naturaleza, por no saber ni quiénes somos, ni cómo funcionamos, ni qué responsabilidades tenemos. Mañana voy a hablar muy profundamente del matrimonio en la mañana, ni qué es, para que veamos lo que es el matrimonio y las responsabilidades de cada uno. Es por eso que ya los matrimonios están dejando de existir. Y se está redefiniendo el matrimonio. Y ya no es como lo vi, es un hombre y una mujer, ahora es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y al grado más enfermizo al que podemos llegar de descomposición social, atreverse a creer que pueden adoptar niños. Negándole a un niño que tenga una mamá o que tenga un papá, que tenga dos papás o que tenga dos mamás. Y ya el grado es el último grado de transgredir las leyes de Dios. Vamos al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías, y antes de Malaquías, Zacarías, para que no se vayan a Apocalipsis. Y dice el capítulo 12 de Zacarías, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día, está hablando de la Tercera Guerra Mundial, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Capítulo 14 de Zacarías, versículo 1 y 2. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones otra vez, todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Jerusalén, de acuerdo a la Biblia, se convertirá en la manzana de la discordia de todas las naciones. ¿Saben ustedes que en 1948, cuando los judíos se les permitió por medio de las Naciones Unidas de 20 votos contra 12 que regresaran, llegaron a Israel los judíos de todas las naciones que pudieron llegar, y eran aproximadamente, vamos a hacer un cálculo mínimo de 10,000 judíos contra más de 10 millones de naciones árabes. El estado de Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos, y es insignificante en el mapa geográfico de Israel. Sin embargo, todas las riquezas no están en Israel, los tienen los árabes con el petróleo. Y a pesar de que todos los árabes tienen todo el petróleo del mundo, de alguna forma no quieren que los judíos estén viviendo en Israel. Y ese conflicto de los siglos, en el cual ahorita Mahmoud Abbas va a hablar, el director del movimiento palestino, con el presidente Donald Trump. Y ahorita Donald Trump está en Arabia y va a ir a Israel y va a ir al Vaticano, y van a tratar de debatir si la embajada en Tel Aviv norteamericana la cambian a Jerusalén. Israel es la única nación que no se le permite tener su embajada en su capital. ¡Qué increíble! Que el mundo determine dónde debe estar la embajada de México. ¿Se imaginan? Oye, espérame tantito, respeten nuestra identificación como mexicanos y a lo que tenemos derecho, ¿verdad? Nosotros vamos a determinar
que sea la Ciudad de México la capital de la República Mexicana y no lo que ustedes van a decir, pero Israel se la impusieron las naciones del mundo, desde que ella nació en 1948. Entonces, Dios nos muestra claramente que cuando Él regrese, dice el versículo 4 de Zacarías 14, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento Cristo viene por nosotros en el aire. En la segunda venida Él baja y pone sus pies en el monte donde Él fue crucificado. Cuando descienda Cristo en la segunda venida con nosotros, Apocalipsis 19, pone sus pies en el monte de los olivos y dice el versículo 4, que entonces el monte de los olivos se partirá. Escuchen esto, por en medio hacia el oriente, a la derecha, hacia el occidente, hacia la izquierda, haciendo un valle en grande, la mitad del monte hacia el norte y hacia el sur. ¿Qué ven aquí? Una cruz. Así lo tengo yo pintado en Zacarías 14. Ahí pinté una cruz. Porque cuando Jesús venga, va a poner sus pies y la tierra se va a abrir así y se va a abrir así. Se va a abrir la cruz donde Él murió en la propia tierra. Va a ser algo impresionante y nosotros vamos a venir junto con Él. Y dice el versículo 5, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con Él todos los santos. Y cuando vengamos y descendamos con Él en el monte de Jerusalén, nos daremos cuenta que el anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con todas las naciones que van ahí, serán destruidas por Cristo antes de que las naciones destruyan a Israel. Y la pregunta que acabamos de hacer hace algunos minutos fue la siguiente: ¿qué será el motivo de que de China, de Japón, de Tailandia, de Filipinas, del norte, los rusos, la Confederación de los Árabes, vayan a Israel a tratar de desbaratar a Israel, echarlos al Mediterráneo y borrarlos del mapa? Solamente hay uno, lo que leímos en Santiago capítulo 4, la ambición por el dinero. La ambición y la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz, según de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todas las personas que se encuentran en las prisiones, en Almoloya, en San Martamata, Catitl, en la Ciudad de México, nosotros tenemos visitas a las prisiones desde 1985. La Secretaría de Gobernación nos entregó varios pergaminos dándonos las gracias a Vida Nueva del ministerio que tenemos. Hemos visitado, ¿verdad?, cantidad de presos, fundamos iglesias allá adentro, etcétera, etcétera. Todas estas personas que se encuentran en las prisiones se encuentran ahí simplemente porque quisieron hacer de una forma equivocada unos cuantos pesos más. De una forma equivocada, creyendo que podían salirse con la suya, y no hay crimen perfecto. No hay un narcotraficante que llegue a los 60 años de edad. Ninguno, dice un dicho, acaba en una mecedora. Mueren todos jóvenes o en la prisión. No es cierto que se disfrute el dinero, y dinero mal habido nunca será conseguido, nunca será bendecido. Entonces, esta ambición que hay ahorita en el mundo por el dinero es la que va a mover a las naciones de conquistar Israel para sacarlos y tener el control del petróleo del Medio Oriente. Porque el que controla el petróleo en el futuro va a controlar el mundo entero. Simplemente porque Medio Oriente le provee a Europa el 60% del petróleo y del gas de Rusia. Rusia tiene la gasera más grande del mundo. Y cuando Rusia invadió Ucrania hace poco con Putin y mandaron destruir un avión que pasó con pasajeros sobre Ucrania, y el mundo vio que entraron los soldados rusos a Ucrania, iba a entrar a Crimea, a Letonia y Estonia, el mundo no hizo nada. Y se quedaron así, el mundo petrificado. ¿Por qué no hicieron nada?
Ya no hay un policía que le diga a una nación, espérame tantito, estás transgrediendo los límites. Ya no lo hay, porque bajo el presidente Obama retiró completamente el cuidado de Europa, dejó de hacer un pacto con los árabes en Arabia Saudita, y entonces el mundo se quedó sin policía, porque Estados Unidos fue el policía del mundo, y Estados Unidos sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo. A las tres ideologías más grandes del siglo XX, los Estados Unidos impidieron que el nazismo, el comunismo y el fascismo conquistaran el mundo. Pero a partir del siglo XXI, Estados Unidos comenzó a decaer. Escuchen esto, Estados Unidos tiene ahorita una deuda de 23 trillones de dólares. ¿Sabes cuánto es $1 trillón? Para que tengas una idea, $1 trillón, si tú comienzas a contar $1 ahorita, cada minuto, en 250 años, no cuentas $1 trillón. Y la deuda de Estados Unidos externa, del Departamento del Tesoro, es de 23 trillones, o sea, es impagable. ¿Y esto qué significa? Que en cualquier momento el dinero, el papel moneda, tiene que estar respaldado por el oro. Y tiene en Estados Unidos el Fort Knox, que es donde está guardado todo el oro. Pues ya no hay oro. Entonces, ¿qué pasa cuando la plata o el oro no respalda el papel moneda? Viene la inflación, porque el país comienza a fabricar dinero. Y podemos nosotros decir, ¿verdad? No, pues en México, pues ¿por qué no fabrican más de a 50? O más de a 1000, ¿no? O ¿por qué no sacan más y se paga con eso la deuda? Porque el papel tiene que estar respaldado por el oro. Y si no hay un respaldo suficiente, no se puede imprimir más dinero, porque entonces viene un caos, que fue precisamente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó ahorita en Europa con España, con Grecia, con Portugal y con Italia, que son 4 naciones en la bancarrota económica actualmente. Ahorita la única nación que está sobreviviendo en Europa es Alemania. Y Alemania ya no tiene dinero para prestarle a levantarse para España y eso. Y ahora que Inglaterra se sale de la Unión Europea, el famoso Brexit, y que dice, ¿verdad?, la embajadora renunció Cameron, que era el ministro, y ahora entró la señora May, dicen, al salirnos de Europa, rompemos los contratos que teníamos con Alemania y con Francia, y al romper los contratos de todas las empresas de importaciones y de exportaciones, nos quedamos completamente en el suelo. Y cuando nos quedamos en el suelo significa que Inglaterra, para poder levantarse ahorita, va a necesitar por lo menos 4 o 5 años sin tener el contacto con Europa. Y Europa no puede prescindir de Inglaterra por los intereses bancarios y porque la libra esterlina, ¿verdad?, que nunca quiso aceptar el euro, va a poder nivelarse con la paridad del marco de los alemanes. Y si le agregamos a esto los 6 millones de refugiados que acaban de llegar a Europa y que por eso en Alemania quieren sacar a Angela Merkel, porque permitió la entrada de los refugiados a Alemania, y al sacar a Angela Merkel van los musulmanes a controlar Europa. En 5 años Europa es un continente musulmán, porque por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Las musulmanas se reproducen como conejas. Entonces, vemos que el mundo, ya Europa es un país de viejitos, los europeos no quieren tener hijos. Mi esposo y yo fuimos a Europa, estábamos en Londres, bajo el reloj Big Bang, el famoso ese reloj, y una de las cosas que le dije a mi esposa fue, oye, ¿ya te diste cuenta que no hay nadie con sus carritos con los niños bebés? Todavía hay en Texas, donde vivimos nosotros, ahí casi en un rancho allá, a lejos de Dallas, una montaña casi, vemos por todos lados, ¿verdad? Americanas traen el carrito, uno chiquito cargando acá, la otra cuidando a su bebecito, con 3 o 4 por lo menos. Y en México, en la bicicleta, 5 en una bicicleta. ¿No es cierto? Anoche los vi ahí en el Zócalo, ¿eh? O cómo le llaman, aquí no le llaman el Zócalo, ¿verdad? Centro histórico. Pues una bicicleta, ¿verdad? El papá, la mamá, hasta el perro traían ahí colgándola atrás, ¿no? Y en Europa tú ya no ves eso, ya no hay bebés en Europa, ya no quieren tener niños. Y entonces los musulmanes están haciendo lo que pasó en Éxodo capítulo 1, cuando los judíos llegaron a Egipto y los egipcios vieron que se estaban multiplicando como conejas las hebreas, que el faraón
¿verdad? Le hizo así. Dijo, no, si siguen así, vamos a tener problemas, vamos a matar a los niños. Y fue cuando salvaron a Moisés, que se convirtió en el libertador de la nación hebrea. Y finalmente, vemos nosotros en el libro de Joel, que también se encuentra ahí atrás de Zacarías, antes de Amós, capítulo 3, lo que habla de la Tercera Guerra Mundial. Y dice así, versículo 2, Joel capítulo 3, reuniré a todas las naciones y las haré descender, ¿a dónde? Al valle de Josafat. Es otro nombre para el valle del Megido. Y allí entraré en juicio con ellas, escuchen esto, a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Antes de que el presidente Trump fuera elegido, el presidente 50 y tantos de la nación norteamericana, él prometió que iba a restituir la embajada de judía en Jerusalén y prometió ayudar también a los judíos. Y hace poco Mahmoud Abbas, el presidente de la organización terrorista de los palestinos, lo visitó, y cuando comenzó a platicar con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, comenzó Trump a decir que a lo mejor él iba a permitir un Estado palestino dentro de Israel. Y entonces cuando oyó esto, Benjamín Netanyahu dijo, ¿what? ¿Qué estás diciendo? O sea, ya cambiaste de opinión. Cada 4 o 5 días cambias de opinión. Y ahorita que él va a Israel, la embajada que mandó a preparar el camino en Israel, le dijeron a los gobernadores de Israel que el presidente Trump no iba a hacer absolutamente nada a favor de Israel. Y se levantaron los periodistas en Israel. ¿Cómo es posible? La Casa Blanca desmintió. No, es que nosotros no dijimos eso. Pero ¿cómo que no lo dijeron? Pues es la embajada que tú mandaste, compadre. Entonces, vemos ahorita que hay un choque de contradicciones en los medios de comunicación y en los gobernantes, donde Israel va a quedarse sola. Porque de acuerdo a la Biblia, la única nación que la defendió en el siglo XX fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Y tienen un presupuesto de billones de dólares anuales que Estados Unidos le presta a Israel y que nunca le ha cobrado. Pero ahora que eligieron a este presidente, volvieron a respirar, las cosas se van a componer. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice que tarde o temprano los gobernantes van a fracasar en sus propuestas populistas, porque no tienen la integridad ni el carácter de poder cumplirlas. Solo Jesús puede venir a la vida de un gobernante, de un hombre, de una mujer, para poder fortalecernos y mantenernos en una integridad espiritual en la que podemos decir, vamos a acabar la carrera. Y estoy seguro que podré llegar al final de mi vida con la esperanza que Él me ha dado. Y estoy seguro que cuando yo muera, me estará esperando la corona de justicia. Pero mientras tú no tengas a Jesucristo en tu vida, todos tus planes, todas tus ideas, todo lo que tú estés persiguiendo, como una nube, como una burbuja de jabón, se va a deshacer. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad y tenemos la fragilidad y la debilidad humana para que nunca podamos alcanzar los objetivos sin Dios. Separados de Él, nada podremos hacer. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo personalmente te doy las gracias por estas ovejas tan lindas que tú has traído a escuchar tu voz, tu palabra, que aman tu palabra, que buscan tu palabra y que son satisfechos con tus palabras que son espíritu y son verdad. Que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y de toda paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que ustedes sean llenados del conocimiento de Dios, con toda sabiduría, con toda bendición e inteligencia espiritual. Que ustedes anden llevando fruto en toda buena obra todos los días, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. No cansen, nunca se cansen
de hacer el bien, sino que estemos continuamente sembrando para la obra de Dios. Y el Dios de paz gobernará tus corazones y llenará tus pensamientos con esa paz que tú necesitas, que todos necesitamos en un mundo turbulento, en un mundo incierto, en un mundo donde las tinieblas están cada vez más densas, pero que la promesa es que sobre nosotros resplandecerá la luz. Porque dice el Señor: yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes, no tengas miedo de nada ni de nadie, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré todos los días hasta el final de tu vida contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te digo, te amo con amor eterno, y siempre estarás en mi mano, porque nadie nos podrá separar del amor de Jesús. En el nombre de quien oramos y le damos las gracias. Amén. Han sido ustedes un público precioso.